Ya. Gino, te doy la palabra. Adelante. Ante estudio. Bueno, chiquillos, muy buenas tardes. Comenzando la semana día lunes. Vamos a abrir Júpiter. Pero en esta ocasión, vamos a abrir Anaconda. Ya si lo quieren hacer vía Anaconda, pueden hacerlo vía Anaconda, pero se demora un poco más. Pero dado que tienen descargado Anaconda, si ustedes pueden usar su buscador de la barra de tarea y colocan Jupyter Notebook, debiera aparecerle el enlace directamente para ingresar. A diferencia de Labs, que para Labs hay que ingresar a través de Anaconda, con Notebook no es necesario. Vean si lo tienen en la barra de tarea, de lo contrario, tienen que hacerlo a través de Anaconda como lo hicimos el ciclo 2. Si tienen algún inconveniente con abrir Notebook, pues pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat. Por mientras que hacen eso, les voy a hacer una presentación cortita de lo que vamos a ver hoy día. Y tiene que ver con visualización. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Hacer gráficos con la librería Matplotlib, que es la librería base. ¿Por qué es la librería base? Porque es la librería que tiene la primera capa basada en lo que antiguamente no antiguamente, lo que sigue haciendo MATLAB. Pero antes de eso, hay que recordar algunas cosas. Hoy día vamos a ocupar dos funciones de la librería NumPy, que es la función de rango y la función de array. La función de rango se ocupa si yo quiero establecer números aleatorios, pero en un orden de lista. ¿Ya? Recordemos que la lista son todos aquellos datos que están entre corchetes. Y fíjense lo interesante, que cuando yo le coloco al rango 5, comienza desde el 0. ¿Ya? Recuerden que el número 0 siempre es un número que es un número de inicio en Python. No comienza desde 1, sino siempre comienza desde 0. Entonces, si yo quiero contar los primeros 5 números, me va a contar del 0 al 4. Y lo que tiene que ver con array se usa mucho cuando yo quiero hacer gráficos con números aleatorios. ¿Ya? Esto es muy bueno porque si yo quiero, por ejemplo, aprender a nuevas visualizaciones en 3D, y no quiero colocar todos los datos para poder entrenar una visualización, puedo usar, por ejemplo, la función random y me va a arrojar cualquier número de forma aleatoria. Bien, ahora sí, hecho esta aclaración, vamos a ver el fundamento de las visualizaciones. En Python hay muchas librerías y eso es lo más bacán porque nos permite trabajar con distintas capas. Si quiero trabajar con un gráfico bastante básico, puedo ocupar la capa de Matplotlib y puedo ir complejizando mi visualización a través de Seaborn, Bokeh y todas las librerías que ustedes ven aquí en la pantalla. Y esto nos da una gama de opciones mucho mayor a cualquier otra herramienta de visualización que existe en el mercado. Lo que hoy día vamos a ocupar es solo Matplotlib por temas de tiempo. Me encantaría, yo le decía al Nacho, en un futuro poder hacer ciclos de otras librerías, porque cada librería tiene algo que nos va a servir para hacer visualizaciones mucho más profundas o complejas, dependiendo del tipo de datos que ustedes estén visualizando. Y esto es súper interesante porque este es el típico gráfico que uno hace en la enseñanza media. Y ahí yo le hago una pregunta. ¿Creen que este gráfico está bien, está mal? ¿Y por qué está bien o por qué está mal? Según su opinión. Puede ser que tal vez sea de menor a mayor y lo mayor vaya como más a la derecha. Puede ser, pero viendo a simple vista creo que está como bien. Ya, aquí vamos, hay algo que se llama fundamentos de visualizaciones, en donde un autor inglés que se llama Edward Tufte dice que
cuando yo impregno en un gráfico mucho color, un marco, un fondo, al final se pierde lo importante que yo quiero transmitir a mi audiencia. Yo, por ejemplo, de esta forma, tengo muchos distractores, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, cómo queda el gráfico si yo le saco el fondo. Y cómo queda finalmente el gráfico si yo destaco un solo dato. Por ejemplo, en este caso el bacon, y luego a ese dato le coloco una etiqueta. Yo lo que voy a hacer inmediatamente cuando me presenten un gráfico así, me voy a ir a la barra del medio, a la barra roja, y voy a destacar ese dato. Entonces, cuando ustedes hagan visualizaciones, porque al final programar se aprende muy rápido, pero esto no se aprende tan rápido. Y finalmente, cuando uno quiere transmitir algo a una audiencia, es importante esta teoría. Traten de hacer gráficos que transmitan un dato en específico, ¿ya? No datos que al final yo no voy a ocupar o no van a servir absolutamente para nada para mi audiencia. Esto, por ejemplo, es una comparación de un gráfico típico, estándar, que sale con Python, y cómo yo lo debo dejar, o lo debiera dejar. Por ejemplo, si yo quiero mostrar que Python es el lenguaje más popular, lo voy a destacar y lo voy a etiquetar. Eso es lo ideal, ¿ya? Esto, por ejemplo, es súper interesante porque fíjense que cuando se hacen gráficos de barra, este fue una empresa de telecomunicaciones y estableció acá 3 años de rango, y en la barra azul estableció 4 años de rango. Y lo que ellos estaban tratando de decir es que a menor regulación, más inversión. Entonces tú ves esto y claro, pues dices, ¿sabes qué? Si tengo menor regulación, la industria tiene mucha más inversión. Pero estos son datos sesgados porque el autor de este libro, de Truth Art, del Cairo, demostró que primero uno tiene que comparar peras con peras y no peras con manzanas. Y lo segundo, que entre el año 96 y el 99 habían pasado varias situaciones que no estaban mostradas en este gráfico. Por lo tanto, lo que ustedes traten de demostrar o visualizar tiene que ser la verdad, ¿ya? No debe haber sesgo en los datos. Y esto es muy común que se dé cuando la gente hace gráficos, ¿ya? Entonces, los consejos son evitar la fatiga visual, siempre que sea posible evitar las líneas de cuadrículas, que son estas líneas que salen por defecto detrás, por ejemplo, de un histograma, en su lugar etiquetar. Y esto es súper importante. Lo posible, nunca jamás hagan gráficos de torta. Y la razón es que al ser humano le cuesta mucho distinguir los ángulos. Entonces, de repente hay gráficos de torta y uno dice 40 y otro dice 50% y se ven casi igual. Y hay 10 puntos de diferencia, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a lo que nos convoca Matplotlib. Matplotlib es un kit de herramientas de código abierto que se usa para hacer capas de visualización de datos y está basado en el entorno de programación de MATLAB. Todos estos gráficos que ustedes ven en la pantalla fueron hechos con Matplotlib. Lo importante es que para llegar a estos gráficos, los datos deben estar trabajados, deben ser limpios, porque si no, estos gráficos jamás van a salir así. Entonces, de repente uno ve gráficos muy bonitos, pero es porque hubo un trabajo de trabajar con esos datos antes. Ya, y esto es la taxonomía de un gráfico en Matplotlib. Esto es súper importante que lo aprendan, porque todo esto que ustedes ven con un círculo en todas las partes del gráfico son funciones que uno escribe en el código. Por ejemplo, yo quiero etiquetar el eje Y, voy a ocupar axis, voy a escribir axis, sea axis con Y o sea axis con X. Si yo quiero trazar una línea, voy a ocupar line plot. Si yo quiero trazar una leyenda o que me aparezca qué significa cada línea, voy a ocupar legend. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, cuando yo voy escribiendo código, el código se va escribiendo por parte y me va dibujando una parte de este gráfico. O sea, lo primero que yo dibujo son los ejes, ¿ya? Después de dibujar los ejes, cito los datos y cito qué tipo de gráfico voy a ocupar con esos datos. Si son gráficos de barras, si son gráficos de dispersión, ¿no es cierto? Y luego de eso
voy a etiquetar para poder distinguir de qué es lo que trata la línea. La línea trata de precio, trata de costo, trata de, no sé, cualquier variable. En este caso hay una dispersión cuantitativa, ¿ya? Entonces voy haciendo capas. Vamos a ocupar todas estas todos estos opcionales. El título, vamos a etiquetar los ejes, ¿no es cierto? Vamos a hacer una grilla detrás, etc. Otra cosa importante que se necesita entender cuando se ocupa Matplotlib es entender las funciones mágicas, ¿ya? Las funciones mágicas nos van a permitir que la gráfica o el output salga en una pantalla aparte, ¿ya? Por ejemplo, como se hace en R. Cuando ustedes se han trabajado con R, ustedes sacan un output en ggplot y le aparece una ventana aparte. Eso se puede hacer con la librería, no con la librería, con la función mágica, ¿ya? O si en el fondo yo quiero, por ejemplo, un gráfico 3D y quiero girar el gráfico 3D, puedo ocupar la función mágica de Notebook. Si yo quiero que el gráfico quede estático y no tenga ningún movimiento, tampoco me salga una pantalla aparte, voy a ocupar la función mágica de Inline. Vamos a ocupar todos estos parámetros, ¿ya? El alfa, el background, color. Ya, esto no lo voy a leer acá porque lo vamos a hacer cuando trabajemos con Jupyter. Tampoco los marcadores, ya ustedes pueden establecer distintos marcadores de puntos. Por ejemplo, esto es súper importante cuando hagan gráficos de línea. Los colores, vamos a ver que se puede citar esta página que se llama HTML Color Codes para poder definir mi color. Mi color de mi barra quiero que sea un verde intenso. Ustedes se meten en esta página web, buscan el RGB, que es el código de referencia del color, lo insertan en la línea de código y les va a cambiar el color de su gráfico al color que ustedes desean. Eso un poco. Ya lo vimos, personalizar la figura, perfecto. Esto también es importante, la función subplot, ¿ya? Lo que hace subplot es muy parecido a lo que hace R con el faceteado, es decir, si yo tengo 3 o 4 datos y los quiero visualizar en un mismo gráfico, por ejemplo, quiero tener en el mismo gráfico que me parezca en una esquina el de barra, en otra el de línea y en otro un histograma, se puede hacer con la función subplot. Y bueno, los estilos, hay un sinfín de estilos que yo puedo hacer con la librería Seaborn, que no la vamos a ver ahora, pero es importante que lo apliquemos con un ejercicio que vamos a hacer al final. Ya, dada esta introducción breve y rápida para que vayamos a lo que nos convoca Jupyter Notebook. La tienen abierto, ¿cierto? Pueden ahí abrir su micrófono si tienen abierto Jupyter Notebook. Sí. Bien, Python 3. Aquí donde dice New, van a colocar Python 3 y va a abrir el cuaderno. Entonces, lo primero que vamos a hacer son gráficos de línea, ¿ya? Van ahí en su cuaderno gráficos de línea. Y vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir el X, vamos a asignarle varios valores, corchete, ¿no es cierto? Y vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Vamos a colocar Enter y vamos a colocar Y, asignación, y vamos a hacer otra serie, vamos a ingresar otra serie de datos. En este caso va a ser 2, 5, 1 y 7. Y vamos a ocupar aprender la función más básica de Matplotlib. Pero me faltó algo importante. ¿Qué creen que me faltó? Importar el listo. ¿Cómo? Importar la librería. ¿Cierto? Entonces vamos a importar la librería Matplotlib as punto pyplot as lt.
Matplotlib, pyplot como PLT. Y me faltó también el comando mágico. Yo en esta ocasión voy a ocupar el matplotlib. No. Ya para poder, si quiero hacer gráfico en 3D, poder modelarlo, moverlo, etc. Ahora sí. Entonces al final voy a colocar PLT. Vamos a citar el módulo de la librería matplotlib.plot. Quiero que me grafique los datos que yo ingresé en el objeto X y en el objeto Y. ¿Qué me dice aquí? La función mágica no la encuentra. Ya. Indentación. Bien. Ahí está entonces nuestro primer gráfico de línea. Interesante, fíjense los puntos. El punto 1 está aquí, es el punto 2, el punto 5, el punto 1 del eje Y y el punto 7. Entonces aquí me está tomando como referencia solo los puntos del eje Y. ¿Ya? Vamos a ver cómo podemos ocupar otra función para que me tome tanto los del eje X como los del eje Y. ¿Ya? Pero cuando queremos graficar cualquier dato con un gráfico de línea, plt.plot es lo más básico que vamos a empezar a ver. Vamos a ingresar otros datos. Vamos a ocupar ahora plt.plot directo, sin asignar objetos. Y vamos a colocar paréntesis, vamos a abrir una llave y vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Y luego vamos a ver aquí también lo mismo, plt.plot, vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar 1, 3, 3 y 5. Y luego vamos a colocar Enter. Me tira dos datos diferentes. Un dato para 1, 2, 3, 4 y una línea para 1, 3, 3, 5. ¿Por qué creen que pasa esta diferencia con el gráfico, entre el gráfico 1 y el gráfico 2? Porque uno me lo tira con una línea de color y me tira dos líneas diferentes, y el otro solamente me tira una línea. Por la siguiente razón, porque cuando ocupo la función plt.plot, aquí, estoy diciendo que me trace una línea con esos puntos, y acá le estoy diciendo que me trace otra línea con esos puntos. Y si acá yo le inserto otro plt.plot y otra serie de datos, me va a tirar otra línea. Y puedo seguir infinitamente haciendo líneas. Lo que ocurre aquí es que si no hacemos esto, si no citamos línea por línea, lo que va a hacer, me va a citar va a declarar solamente los puntos que están en el eje Y. ¿Ya? Y de forma aleatoria me va a establecer el rango del eje X. Bien, sigamos con gráficos de línea, pero fíjense que esto es bien común, y nosotros le coloquemos un título al gráfico, y para eso vamos a ocupar otro módulo de PLT que se llama title. Entonces ustedes van a colocar acá title, van a abrir el paréntesis y van a colocar un string, que es el nombre del gráfico. Por ejemplo, si estos son gráficos de dos países, van a colocar Argentina versus Chile. Y le van a colocar control enter. Ahora, esto siempre se nos olvida, que es esta glosa que sale acá abajo. ¿Ya?
que generalmente los que usan R se puede sacar con una configuración están usando Markdown del chunk, pero en esta ocasión hay que colocarlo al final. Alguien que me puede mandar los códigos. Por el primero. ¿Se refiere de los códigos de ahora o los de siglos anteriores? No, era lo de ahora, que llegué como 10 minutos atrasado, porque no, pero, se me estaba reiniciando. Ah, ok. pero tranquilo, recién comenzamos. Si ustedes no le sacan esto que está acá al final, cuando ustedes hagan un R Markdown, hagan un informe, esto va a salir igual que en R, ¿ya? Entonces, cada vez que terminen su gráfico, colóquenle lo siguiente: plt.show. Y va a desaparecer esa parte de la glosa, ¿ya? Fíjense que como cité el comando mágico, acá arriba, el Matplotlib Notebook, y yo voy a un gráfico, por ejemplo puedo jugar con este gráfico. Ya lo puedo mover, ¿ya? Si yo quiero hacer zoom a una parte del gráfico, puedo hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Eso es lo bueno de la función mágica esta que está acá arriba. Por lo tanto, les recomiendo que lo usen siempre, ¿ya? Bien, sigamos con otro gráfico. Vamos a colocar Y, asignación, vamos a asignar el siguiente objeto. Vamos a ocupar NumPy ahora, entonces tengo que citar NumPy, import NumPy as NP. Si ustedes recuerdan, NumPy sirve para invocar matrices, ¿ya? Y también me sirve algunos módulos de NumPy para invocar cualquier rango de datos, ¿ya? Pueden ser datos del 1 al infinito, y eso es súper bueno, como les decía yo, si queremos aprender a hacer nuestros primeros gráficos, porque así evitamos estar colocando números del 1 al 5, del 1 al 10, que son súper aburridos, y empezamos a hacer modelos mucho más rápido. Entonces, vamos a colocar Y, asignación, NP, citando la librería NumPy, punto, como siempre cuando uno cita una librería le coloca un punto, y vamos a colocar random, punto, ram, n50, punto, zoom. Entonces, que me sume cualquier número o par de números de los primeros 50 números. Da lo mismo el orden, da lo mismo el número, da lo mismo si es positivo o negativo. Ya, esto me va a establecer una matriz cualquiera. De hecho, si lo vemos, fíjense que el array son 50 números cualquiera. Sean negativos, positivos, da lo mismo. ¿Ya? PLT, estamos ocupando, recuerden, la librería Matplotlib, siempre plt.algo, plot, porque quiero graficar. ¿Qué voy a colocarle dentro? Lo primero que le voy a colocar dentro es el objeto, es decir, esta serie de números que acá está en el array. Entonces, el objeto i, coma. Y quiero que el gráfico, ahora le vamos a dar estilo, ¿ya? Hemos citado el objeto y ahora le vamos a empezar a dar estilo al gráfico. Entonces quiero que mi gráfico tenga líneas discontinuas. Entonces ustedes van a colocar line style igual un string y van a colocar línea a línea, ¿ya? Entonces control enter y fíjense lo que sale: un gráfico cualquiera con línea discontinua. Como esto me toma cualquier rango, cada vez que yo doy control enter me va a tomar nuevos números. Miren, fíjense, me cambia el gráfico y control enter y me cambia el gráfico. Esa es lo bueno de la función random, ¿ya? Y es súper bueno para ir a entrenar lo que es visualización. Bien, quiero que la línea la encuentro muy delgada, entonces lo voy a colocar un poquito más ancha,
le voy a colocar line width, ¿ya? Y lo vamos a decir que sea 2, el ancho 2, así que un poquito más ancho, si se dan cuenta. Si esto le pongo 3, me va a quedar mucho más ancho. Si esto le pongo 4, me va a quedar muchísimo más ancho. Ya, eso es cosa de gustos, de estilo, de cómo ustedes quieran transmitir sus datos. Coma. Y quiero saber dónde están los puntos, ¿ya? Yo establecí aquí 50, pero no sé dónde están. Me cuesta verlo, ¿ya? Entonces, para eso son buenos los marcadores. Entonces le voy a colocar marker. Y quiero que el marcador quiero que sea un circulito. Un puntito. Entonces, fíjense. Cada vez que hay un par de datos, me va a colocar un puntito. Un globito. Entonces, es mucho más fácil, después si yo quiero transmitir qué significan estos datos, saber dónde están esos puntos. Bien, sigamos. Creo que el color no me gusta mucho. Entonces le vamos a cambiar el color. Y aquí, pues, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ocupar la página que vimos. Esta página es una de mis favoritas cuando hago gráficos. Y para que también tenga la costumbre de hacerlo. Van a ir a Google y van a escribir, o no, mejor no van a escribir, le voy a facilitar la pega. Lo voy a poner en el chat. A esa página. ¿Ya? Vayan a esa página, yo también voy a ir a esa página y voy a colocar, voy a buscar un color que me guste. ¿Ya? Aquí hay distintos códigos de colores y paletas muy bacanas. Entonces a mí me gusta el verde, entonces voy a ir por los verdes y fíjese que cada vez que yo, no sé si se ve lo que estoy en la página, Nacho, o estoy Sí, en se ve. Jupyter. Todo bien. Va cambiando acá el RGB, el código. ¿Ya? Este es el código que a mí me interesa, el primero, el que está con el gato. Entonces, bueno, me gusta este, a ver, este ya. Copy paste. Y ahora sí, vamos a colocar color. Igual. Seguimos con los strings. ¿Ya? String. Y aquí vamos a colocar gato y el código. Verdecito Navidad. Bueno, así pueden jugar, vayan jugando con esa página, colores, es súper bacán porque van a ir cambiando los estilos de sus gráficos. Gino, Ajá, ¿puedo hacer una acotación un poco cortita? sí voy. Este de los colores de HTML es la misma metodología en general para la mayoría de software, y en R funciona de la misma manera. Así que el tema de los colores lo pueden usar tanto en R como en Python, si manejan R también. Eso. Ya, acá, gracias Nacho. Bien, vamos a dejar hasta ahí porque si no mucho. Creo que quiero establecer un título, entonces vamos a colocarle title y a este gráfico le vamos a colocar Navidad. Lo ponemos en mayúscula. Bien, ahora quiero establecer título en los ejes. ¿Ya? Quiero un título horizontal, un título vertical. Entonces para esto ustedes van a colocar PLT. Siempre estamos ocupando el día matplotlib, punto, X y label de etiqueta. Entonces quiero que me etiquetes a X, el eje de la X. Y aquí vamos a colocar el nombre de esa etiqueta, que puede ser árboles, no sé, árboles, ¿no es cierto? Y si yo hago eso, aquí está. ¿Ya? Pero está muy chico. Entonces, vamos a colocar un estilo de color porque sí, vamos a hacer el del otro eje primero.
y vamos a modificarlo de estilo. plt.y label y vamos a colocar el nombre del otro eje y este se va a llamar regalos. No sé. De los regalos. Ahora sí, quiero destacar si esto eje. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que atrás de la etiqueta haya un cuadrito destacado de este eje. Este es el título de este eje. Entonces, coma, background color igual los colores se pueden definir de tres formas, ¿ya? Directamente colocándole el nombre del color con la inicial, o sea, esto no es para todos los colores, pero para los colores primarios, con la inicial o con el código, ya como decíamos anteriormente. Ahora yo lo voy a hacer de otra manera, que es colocándole el nombre del color completo, el blue. Y como me va a quedar azul, necesito resaltar las letras de color blanco. Entonces voy a colocar color, y como es un color primario, el blanco, simplemente voy a colocar W. A ver, si me quiere. Fíjense, cambió el color de las letras y me puso de fondo, como en Excel, ¿cierto? Un cuadro, destacando todo la palabra, el conjunto de palabras. Y obviamente para esto aquí lo voy a hacer igual. Entonces puedo copy paste. Vamos a escribir todo de nuevo. Y continúo. Y está aquí esto que me molesta. Entonces al final de este gráfico le voy a colocar plt.show y ya. Ahí quedó nuestro gráfico de la Navidad. ¿Dudas, consultas hasta acá? Seguimos. Ok. Vamos a hacer otro gráfico que es muy bacán, porque vamos a hacer dos gráficos delineados. Entonces vamos a establecer el primer objeto, que es I1, y aquí le vamos a poner cualquier número a través de nuestro random de NumPy. N, los primeros 50, que los vaya sumando la sum. Luego vamos a establecer el segundo objeto y vamos a hacer exactamente lo mismo, así que y vamos a hacer algo distinto. Vamos a buscar el plt.plot y vamos a invocar nuestro primer objeto, o sea, el primer conjunto de números, I1, y quiero que mi primer objeto, es decir, la primera línea que trace, sea con una línea continua, con el string, ¿sí? Línea continua y que sea verde. Entonces, como es un color primario, solamente me basta con poner la primera letra de green. Acuérdense que esto está todo en inglés, ¿ya? Luego vamos a citar el segundo objeto y este segundo objeto quiero que tenga líneas, tenga después de cada línea discontinua un punto y un asterisco, y quiero que esta línea sea roja. Entonces me basta con colocar R de red para poder invocar esa opcional, ¿ya? Y fíjense lo que pasa. Tenemos el verde, el primer objeto, ¿cierto? Línea continua y verde. Y luego tenemos la línea del segundo objeto con línea discontinua, un punto entre medio y quiero que me marque cada punto con una estrellita. Y al final, siempre recuerden una práctica siempre muy buena cuando uno programa este tipo de tráfico, colocar el PLT. Bien, vamos ahora a pasar a lo que es el subplot. Ya, hasta aquí con el gráfico de línea yo creo que es suficiente.
Subplot nos va a permitir hacer gráficos faceteados. Recuerden, puedo en un mismo gráfico establecer 4 gráficos de línea, 3 de línea y 1 de barra, 2 de línea y 2 de barra, etc. Voy jugando. Entonces vamos a crear 4 objetos. El primer objeto, que es del primer cuadro, del primer subplot, adivinen qué vamos a ocupar. La matriz de NumPy. ¿Ya? Aquí invoque cualquier objeto. Y vamos a hacer lo mismo con los siguientes. Y 3, y 4. Si voy muy rápido me avisan igual, chiquillo. O sea, algo que no se entiende. Y listo. Me faltó la asignación. Enter. Y vamos a colocar ahora una función, un primer número de objetos. Cada vez que ponemos subplot, no se va a hacer directamente a través de plt.al, como lo estábamos haciendo hasta ahora, sino que vamos a crear el marco de referencia, ¿ya? Donde se van a insertar los gráficos. Por lo tanto, vamos a ocupar fig para que me cree la figura, coma, y que me cree los ejes, AX. Y dentro de este objeto, dentro de este marco grande, voy a recién ahora invocar los chiquititos. Entonces voy a colocar plt.plot, como ya lo habíamos visto. Quiero que en este cuadro grande me muestre 2 gráficos como columna y 2 gráficos como fila, o sea, 2 y 2, va a ser un cuadrado, en el fondo, un gráfico en cada posición de los ejes. Eso voy a colocar 2,2. Y quiero que en el fondo de este marco grande sea de un color salmón. Entonces voy a ocupar el opcional Face Color, que para gráficos faceteados, ¿no es cierto?, el que me establece el fondo. Y como yo les dije, para color pueden ocupar código, pueden ocupar la primera inicial del color en inglés del primario, si son colores primarios, o pueden directamente colocar el nombre del color que quieren invocar. Entonces van a colocar light, salmon. Bueno, el color que ustedes quieran, en verdad. Vamos haciendo un gráfico al estilo de bueno. Bien. Entonces, fíjense, si yo coloco control enter, me va a tirar syntax error, porque todavía me faltan cosas. De hecho, entonces aquí me estableció los ejes del marco, ¿no es cierto? Y vamos a seguir con los datos propiamente tal. Entonces aquí vamos a colocar los datos, vamos a colocar AX, vamos a colocar el índice, que es en la posición donde se va a mostrar este gráfico. Este es 0, fíjense, esto es 0 acá, un 0 imaginario y un 0 imaginario. Si yo le coloco 0, 0, me lo va a colocar acá. Si yo le coloco 0, 1, me lo va a colocar acá. Si yo le coloco 0, 1, o sea, 1, 0, me lo va a colocar por aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo van apareciendo los gráficos en este marco grande. 0, 0. Entonces voy a colocar índice 0, 0. Columna 0, 0. Punto plot. Y vamos a invocar el primer objeto. El primer objeto es 1. ¿Ya? Luego, nuevamente a X. Quiero que me lo posicione en el punto 02, columna, perdón, 01. 0. Y luego aquí colocamos 1, punto plot. Y vamos a invocar nuestro segundo objeto. Lo mismo hacemos con el tercero. Entonces esto le vamos a colocar 1, 0. Y le vamos a invocar el tercer objeto. 3. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con el cuarto objeto, que sería en este caso ya 1, 1. Y
el cuarto objeto. Bien. Por alguna razón, esto me está arrojando un error en el face color. Mira, vamos a sacar el face color. No, debería arrojar un error. Ah, ya, ahí está el error. Porque estoy jugando la función plot y es subplot. Vamos, subplot. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, fíjense, el primer objeto quedó aquí, el 00. El segundo es el 01. Este sería el 10. Y este sería el 1. ¿Ya? Fíjense, si borramos la primera línea, desaparece el primer gráfico. Entonces, está claro que ese es el 00. ¿Dudas con este tipo de gráficos faceteados, chiquillos? Nacho, ¿todo bien? Todo bien. Ya. Vamos a colocarle un título. Todo bien. Coloquémosle un título, ¿les parece? Cuando hagamos subplot, no le vamos a colocar plt.title, ¿ya? Porque estamos ocupando un faceteado. Acá cambia y tiene que ser plt.sub, título. Y le vamos a colocar el nombre que puede ser, no sé, equipos de fútbol. Vamos a ver. Ya, está muy chico. Entonces le vamos a colocar font size. Y le voy a colocar un tamaño 16. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden jugar. Si quieren que el título sea más grande, pueden colocarle 20. Ya, bueno, yo creo que está bien. Y al final, recuerden, plt.8. Y línea, Shift Enter, o pueden ir acá también, como quieran. Este gráfico que vamos a hacer ahora, yo lo encuentro muy bueno. ¿Ya? Porque la visualización de este gráfico sirve mucho si tú quieres colocar en el eje de las X años. ¿Qué pasa cuando uno hace un gráfico como el que acabamos de ver acá arriba y le colocamos acá varios años? ¿Qué es lo que ocurre comúnmente? Se transponen un año con otro y tengo que ocupar varias funciones para ir acomodando los años. Por lo tanto, cuando tengan una columna de datos donde tengan años, estas funciones que vamos a ver ahora les van a ser muy, muy útiles, ¿ya? Sobre todo si quieren hacer visualizaciones que tengan datos macroeconómicos, etc. Vamos a hacer un nuevo objeto. Este objeto se llama I5. ¿Qué creen que vamos a hacer? ¿Qué números vamos a citar? A ver si hemos seguido lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a colocar un 2, 3, 4, 5. ¿Qué vamos a hacer? Jesús, Osman, Rodrigo, Nacho. NP, random, ¿no es cierto? Eso, Jesús, muy bien. NP random. Entonces, NP random y vamos a establecer una figura. Yo podría hacerlo de dos formas. Uno, directamente como PLT figure, que es lo que me establecería el marco, me dibuja el marco. O si yo quiero seguir citando ese objeto, asignarle una etiqueta. Entonces,
lo vamos a hacer así. Vamos a hacer fig igual lt.figure. Y fíjense lo que pasa si yo solamente hago esto. Es buena iniciativa hacer esto, ¿eh? Ir estableciendo pedacitos de código controlentes porque me va dando cuenta de lo que yo estoy dibujando o haciendo. En este caso no me genera nada porque no he ingresado ningún dato acá adentro, en el paréntesis. ¿Ya? Entonces, voy a colocar Edge Color, que es un opcional para que el marco que yo voy a dibujar sea de un color determinado. Y aquí voy a colocar, voy a ir a mi serie de código para a ver, uno que sea violeta. Entonces voy a decir string, voy a colocar el gato, voy a establecer el código y luego voy a decirle a Python que el grosor del marco tenga un grosor de 10. Entonces fíjense lo que hace. Lo único que he hecho aquí hasta acá es dibujar, es citar una serie de números que todavía no es mostrada en el gráfico porque no lo he enlazado entre las dos funciones. Y la segunda línea es hacer un marco violeta. Es todo lo que hice. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a colocar fig de la figura, está citando esta figura, punto set-size-inches 8,3. Veamos qué hace. No sé si notaron la diferencia. Voy a borrarlo. Como el marco en esta figura es un marco cuadrado. Si yo coloco la función setSizeInches, lo que hace es que yo le doy un ancho y un largo a mi marco. ¿Ya? El 8,3 me va a permitir que cuando yo tenga los datos acá del eje X se separen de la forma correcta y no tenga que seguir buscando funciones tratando de acumular los datos. Bien, es hora de insertar los datos en el gráfico. Por lo tanto, voy a colocar plt.dot, lo que ya hemos hecho anteriormente, y vamos a invocar el conjunto de datos. Y listo. Ahí está nuestro gráfico. Si esto fueran años, por ejemplo, y esto fuera el precio de las acciones, se vería muy vago, que se ve súper claro. Acá yo le puedo colocar marcadores, puedo cambiar el color de la línea, etc. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero destacar un punto del gráfico, por ejemplo, imagínense que aquí hubo una crisis. Entonces yo quiero establecer una línea vertical, porque yo le quiero transmitir a mi audiencia que en este punto hubo una crisis. Hay un comentario. 5 minutos. Ya. Entonces vamos a colocar plt.axbov, la línea, y quiero que me la deje en el punto 40. Entonces fíjense, bueno, como estoy ocupando random, cada vez que coloque control enter me va a cambiar el gráfico. Ya, pero si fuera un dato estático, me va a establecer que aquí pasó algo, ¿no es cierto? Y esto yo lo puedo destacar. Entonces, cuando esto lo transmito a una audiencia, es muy fácil hacer notar que en ese punto del gráfico de línea ocurrió algo positivo, algo negativo, como ustedes lo quieran ver. ¿Ya? rt axvline. Como se está yendo el tiempo, vamos a ver el gráfico de data. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un subplot
Entonces, si vamos a ocupar subplot, ay, que me faltó algo. Siempre terminar con plt.chu para sacar eso de abajo. Bien, fig AX, porque estoy ocupando subplot, plt subplots. Y lo primero que hago es establecer el marco y luego le vamos a incorporar los datos a la barra. Entonces vamos a hacer AX punto. Las AX siempre es cuando ocupen subplots, ¿ya? Si no estamos ocupando subplots, que esta capacidad de yo poder ir incorporando distintos gráficos dentro de un marco de datos, no hagan AX. Pueden hacer plt.figure, plt.plot, pero si queremos ocupar varios datos o subconjuntos de datos, por ejemplo, si quieren ocupar 3 tablas e incorporar en este gráfico, tienen que usar la función subplots. Entonces, var, y aquí vamos a incorporar los datos. Entonces, corchete 1,2,3, y nuevamente un corchete 3,2,1. ¿Qué pasa si yo hago esto? Me va a salir un gráfico de barra. Pero como no me gustan los colores, esto que vamos a cambiar el color, le voy a colocar, no sé, red o green. A ustedes les guste la acomode. Ahí tenemos nuestro gráfico de barra y como siempre tenemos que cerrar con plt show. No sé, Nacho, si podemos alcanzar a ver un caso con un dataset. 10 minutos. Dale, para probar algo con una base de datos. Ya. Y cerramos. Ahora, entonces, les voy a mandar por el chat una base de datos. Ahora a jugar. Ahora jugar con datos, que es lo más bacán de la ciencia de datos. Entonces, este caso se llama FIFA. No, jugadores 21 le puse. Le puse un número al lado. Y se fue. Descarguen ese dataset que le estoy dando. Descarguen ese dataset. 1 minuto o 30 segundos para hacerlo. Avísenme si ya lo hicieron. Para seguir. Ya, seguimos. Listo. Ya, entonces, listo, ya. Entonces vamos a abrir una nueva línea. ¿Cómo nosotros podíamos hacer que Python leyera una base de datos? A ver si se acuerdan. ¿Qué debíamos invocar? ¿Qué librería nos serviría para eso? Skyler, de la que ustedes han visto. Pandas, perfecto. Entonces, import pandas. Entonces, aquí hay algo importante que sepan hacer. A diferencia de Jupyter Labs,
que tenía un ambiente en particular y era solamente citar el nombre del documento. Si yo solamente coloco jugadores 21.csv acá, me va a tirar error. Comprobémoslo. No lo conoce, ¿ya? Entonces, si yo quiero trabajar por notebook, tengo que citar todo el camino para llegar a ese documento, ¿ya? Y el camino parte en donde está guardado esta base de datos. Por ejemplo, yo la tengo en el disco C, ¿ya? ¿Cómo se sabe eso? ¿Dónde dejaron ustedes, por ejemplo, su archivo? Imagínense que ustedes lo dejaron en el archivo que se llama, no sé, Python. Entonces, ustedes van a, por ejemplo, imagínense que lo dejaron en el escritorio o lo dejaron en una carpeta. Van a hacer clic derecho, propiedades, ¿no es cierto? Y aquí está la ubicación del archivo, ¿ya? Entonces ustedes van a copiar esto y le van a colocar un slash y le van a colocar el nombre de la base. En este caso, jugadores-21. El tema es que cuando lo hagan, esta posición del tabulador tiene que ir en la otra, para el otro lado, ¿ya? No tiene que ir recortado hacia la izquierda, sino que tiene que ir recortado hacia la derecha, ¿ya? Eso es un pequeño, gran detalle de trabajar por notebook, ¿ya? Pero si no lo pueden hacer, ahora presten atención a la pantalla, no hay problema. Entonces, invoqué mi dato, ¿no es cierto? Y lo coloqué en un objeto, el objeto se llama df. Entonces, vamos a colocar un segundo objeto que se llama países, le vamos a dar la asignación, y vamos a colocar United States. Vamos a colocar Canadá. Vamos a colocar Inglaterra. Y vamos a colocar Brasil y Argentina. ¿Ya? ¿Cómo sé que existen esos países? Porque si ustedes van, por ejemplo, a ver el data frame, vamos a ver que existe Argentina, Portugal, Eslovenia, Polonia, etc. ¿Ya? Entonces, yo quiero trabajar con estos países. ¿Por qué? Por la razón de que quiero ver por qué Brasil y Argentina son mejores equipos que Inglaterra, Canadá y Estados Unidos en el juego del FIFA 21. Eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Entonces voy a hacer un nuevo objeto, el objeto df en países, y voy a establecer que el objeto filtrarlo, ¿no es cierto?, por nacionalidad, y vamos a ocupar la subfunción que vimos en el ciclo de pandas, que es isin, para que solamente me diga de estos países, ¿no es cierto?, me filtre la nacionalidad. Entonces, miren un error. No cerrar el corchete. Final. DF nationality, nationality. Esto no existe. Nationality. Ya. Entonces, fíjense, si yo quiero ver este objeto,
¿Qué acabamos de hacer? Me filtró por estos 5 países, o sea, aquí están todos los países del FIFA 21, pero aquí solamente me filtró por Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Brasil, Argentina. ¿Ya? De la columna nacionalidad. ¿Ya? Entonces, lo que dije aquí, dije, ¿sabéis qué? De la columna nacionalidad, filtrame el objeto países, o sea, filtrame estos 5 países que yo tengo acá. Y eso fue lo que hizo. ¿Ya? Bien, ya que ya tengo mi dato filtrado, mi base de datos filtrada, vamos a hacer Shift Enter y vamos a hacer un tercero, mira, no, ¿cuántos vamos? 4 objetos. Y este le vamos a llamar barplot porque vamos a establecer un gráfico de barra. Entonces le vamos a colocar vamos a citar este objeto al df países y lo vamos a agrupar. ¿Y cómo lo vamos a agrupar? Bueno, por nacionalidad. Y le vamos a colocar acá que la indexación sea falsa. Lamentablemente no alcanza el tiempo para explicarles todo este procedimiento, pero lo que estamos haciendo acá, chiquillos, es ver el promedio ya del score de cada tarjeta. Si ustedes han jugado el FIFA 21, cuando ven a un jugador, se han dado cuenta que tiene el score. Entonces vamos a ver si esto afecta a que un país sea mejor que otro. Nationality y el score en esta base de datos se llama overall. ¿Ya? Falso, no existe. Y fíjense, si yo acá veo lo que estoy haciendo, saqué el promedio de cada score de la tarjeta del FIFA de Argentina, o sea, acá están todos los jugadores, cuál es el promedio de todos los jugadores del score de la tarjeta de Argentina, de los jugadores de Brasil, de Canadá, de Inglaterra, de Estados Unidos. Aquí claramente puedo ver que el promedio del puntaje de los jugadores de Brasil es el mejor, 70 puntos. ¿Ya? Y luego le sigue Argentina, qué sé yo. Bien, sigamos. Y ahora vamos a hacer algo que hace la librería Seaborn, que es establecer paletas de colores. ¿Ya? Lamentablemente por tiempo no alcanzo a ver la librería Seaborn, pero import Seaborn as CNC. ¿Y qué hace la librería Seaborn? Establece la segunda capa, es decir, le da estilo a mi gráfico. ¿Ya? Y quiero ver la paleta de colores que me da Seaborn, porque si ustedes se dieron cuenta, cuando hicimos los primeros gráficos de línea, eran colores primarios, colores básicos. ¿Ya? Pero fíjense si yo coloco CNS punto color guión bajo paleta y quiero la gama de la serie de pastel, colores pasteles, por ejemplo. Acá tengo colores que son mucho más livianos a la vista. ¿Ya? O por ejemplo, si quiero ver la paleta de la librería Seaborn, que es la paleta Lip Tip, entonces vamos a colocar color, paleta, y vamos a colocar Deep, y establece una nueva paleta. ¿Ya? Entonces ustedes pueden seguir colocando paletas de toda la librería Seaborn y elegir la paleta de colores que a ustedes más les guste. Es una de las ventajas que tiene Seaborn en comparación con Matplotlib. Y finalmente, lo que vamos a hacer, chiquillos, vamos a hacer un gráfico de barra con estos datos. Entonces, PLT, lo que aprendimos. Ahora recién que trabajamos los datos, lo agrupamos, lo filtramos, le sacamos el promedio, vamos a hacerle gráfico. ¿Ya? Entonces, PLT, vamos a hacer la figura. Vamos a hacer que esta figura sea de un tamaño determinado. Entonces vamos a colocar fix size. Vamos a hacer que sea de 8,4. Este es el marco. Le vamos a colocar colores. Entonces vamos a colocar colores.
es igual cns.color palette, y vamos a ocupar la paleta pastel. ¿Listo? Enter. Ahora vamos a trabajar con PLT bar para que genere un gráfico de barra, y vamos a colocar bar plot. Vamos a hacer el corchete y vamos a colocar nationality para que me coloque por nacionalidad, para que me coloque cada contenedor sea un país. ¿Era nationality? Nationality, lo escribí mal. Nationality. Nationality. Ahí sí. Nationality. Coma, barplot. Quiero que el dato del barplot, o sea, la altura, sea por el score. Entonces vamos a colocar el corchete. El score era overall. Y luego quiero que cada color de cada contenedor, ¿no es cierto?, sea de la paleta colores, sea por, si estamos citando este objeto de acá, y que estos colores lo aplique, ¿no es cierto?, a cada contenedor. Son 5 países. Ya, entonces no alcanzo a ni ponerle título ni ponerle nombre a los ejes, pero ya lo vimos cómo hacerlo, ¿cierto? plt.ylabel, plt.xlabel y el nombre que ustedes le quieren poner a cada eje. Y aquí, bueno, aquí es donde empezamos a sacar conclusiones, ¿cierto? La primera conclusión es que evidentemente Brasil tiene mejores jugadores que el resto, que Argentina, que Canadá, que Inglaterra y Estados Unidos. Pero aquí ocurre un problema, y el problema es que se ve que Canadá no es tan diferente que Argentina, pero en la realidad sabemos que no es así. ¿Ya? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer ocupar otro tipo de datos. Ya no lo vamos a hacer por tiempo. El Nacho les va a enviar el HTML completo, de hecho está acá. Se lo voy a mostrar solamente para que lo puedan ver. Por ejemplo, aquí yo lo que hice fue filtrar por liga, ¿ya? La liga española, la liga italiana, la liga alemana, ¿ya? Y aquí sí, porque aquí dije, ya bueno, los jugadores de Argentina, ¿dónde juegan? Los jugadores de Brasil. Aquí saqué de las ligas, no le puse la liga inglesa porque la mayoría de los jugadores de Inglaterra juegan en la liga inglesa. Sería sesgado. Entonces ahí sí me di cuenta que Canadá casi no tiene ningún jugador que juegue ni en la Bundesliga, ni en la liga italiana, ni en la liga española. Pero fíjense en la altura, en la cantidad de jugadores que tiene Brasil en la liga italiana. Aquí ya puedo sacar mejores conclusiones, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ir jugando, ¿ya? Por ejemplo, acá este gráfico de dispersión lo hice por altura y por peso, para ver si afectaba el peso y la altura en que fueran un mejor o peor equipo. Y aquí hice un box plot, ¿ya? Y así ustedes pueden seguir haciendo gráficos indefinidamente, pero siempre traten de dibujar un gráfico que sea representativo. Fíjense, y esto para terminar, Nacho, el primer bar plot no nos decía mucho. De hecho, Canadá parecía que era casi igual que Argentina, pero el segundo sí ya mucho más representativo. Entonces, cuando vayan filtrando, vayan agrupando, busquen los datos que realmente les genere o les permita sacar conclusiones valiosas en su trabajo, en su carrera, etc. Chiquillos, ¿tienen dudas, consultas, preguntas de lo que hemos visto? Vimos hartas cosas súper rápido. Me imagino que hay muchísimas dudas de cómo sacó cada código. Ya, pero como les digo, me pueden escribir al correo. Mire, traten de, lo que les va a enviar el Nacho, traten de replicarlo en su Jupyter, en su notebook, en su cuaderno.
Y si les genera error por alguna cosa, o quieren saber por qué se ocupó Ising, cómo se ocupa group by, por qué le puse index false, me escriben, ¿ya? Y yo ningún problema en responderle e incluso mandarle literatura anexa para que vayan entendiendo de cómo se hizo y se trabajó Matplotlib, y en este caso CABOB. Eso, chiquillos. No sé si tienen otra duda, pregunta, consulta. O Nacho, ¿quieres decir algo? No, o sea, todo claro. O sea, para mí todo claro. Pero bueno, eso. O sea, yo entre mañana y pasado mañana les puedo enviar el HTML con todos los códigos, como lo hice la vez pasada. Ojalá les haya servido harto. Es contenido que ojalá valoren harto. Pues les digo, yo, tanto Gino también usamos Python. Y yo lo uso muchísimo, pero siempre hay que ver ciertas notas, cosas que son súper básicas a veces. Así que de verdad que es contenido súper valioso, chiquillo. Así que si tienen alguna duda o algo, siempre lo pueden consultar tanto al script que se les manda, al HTML, como al Gino, por correo o a mí incluso. No hay problema. Lo último que quería tocar, chiquillos, la próxima semana, si quieren animar a algún compañero, vamos a ver algo interesante, que es cómo poder hacer informes con Python, pero les puse algo adicional, ¿ya? Que es web scraping, ¿ya? Entonces, a lo mejor no vamos a extender 15 minutos más, ya, pero el web scraping es algo súper interesante porque es cómo obtener datos de una página web. Ya, imagínense, yo no quiero tener este Excel, yo quiero sacar directamente el dato de una tabla de Wikipedia y empezar ahí a trabajar. Eso se puede hacer con Python, ¿ya? Pero a nivel muy básico vamos a hacer el web scraping, pero a la vez vamos a hacer también un informe, lo vamos a sacar en PDF, lo podemos sacar en LaTeX, vamos a poder insertar videos, insertar imágenes, ¿ya? Lo vamos a ir viendo la próxima semana. Eso.